En menos de 24 horas se han registrado decenas de movimientos sísmicos en distintas partes del mundo. El más devastador, como bien sabemos todos, ha sido en Venezuela, pero en redes y foros ha surgido otras narrativas, enjambres, patrones y puntos sospechosos que algunas personas vinculan a bases secretas o ensayos militares. Hoy vamos a explicar qué es lo que sabemos, qué se está diciendo y cuál de esas teorías es más cercana a la realidad. Empecemos por los hechos verificables. En Venezuela se registraron dos terremotos principales con magnitudes por encima de 7, lo cual es una auténtica barbaridad, localizados en el norte del país cerca de áreas como Puerto Cabello y San Felipe, asociados a una falla activa en esa zona. Por desgracia, no solo se dieron estos terremotos, sino que encima hubo réplicas y eso provocó daños severos en áreas densamente pobladas. Esto ha provocado un número elevadísimo de víctimas y de heridos que aún en estos momentos y probablemente durante bastantes días se van a seguir rescatando y buscando esos cuerpos. Y ahora vamos a añadir un poco de contexto geológico de forma breve y clara, pues la Tierra tiene placas que se mueven constantemente, donde chocan, se separan o se deslizan unas respecto a otras, y eso provoca que en muchas ocasiones se concentren tensiones que a veces se liberan en forma de terremotos. Zonas como el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico concentran mucha sismicidad por la subducción de placas. Otras áreas tienen fallas locales que pueden generar temblores importantes. Es un proceso físico, medible y estudiado por geólogos y sismólogos. ¿Has escuchado de la zona más peligrosa en el mundo? Me refiero al Cinturón de Fuego del Pacífico, que tiene una forma más similar a una herradura. Esta es la zona sísmica y volcánica más activa del mundo, ya que aquí se encuentra el 90% de los terremotos y el 5% de los volcanes en todo el mundo. Y la razón principal de esto es porque a lo largo de este cinturón se encuentra el mayor número de límites de placas tectónicas en el mundo, las cuales se encuentran en constante movimiento. Por ejemplo, en Sudamérica las placas tienden a enfrentarse hacia la misma dirección, lo que genera zonas de subducción, causando numerosos volcanes y sismos, como el terremoto de Valdivia ocurrido en Chile en 1960, que fue el más fuerte registrado en la historia. Otro ejemplo es en California, donde hay dos límites de placas que se encuentran en constante fricción, lo que da lugar a la falla más grande del mundo, la falla de San Andrés, responsable del mayor terremoto en la historia de los Estados Unidos. Lo interesante es de que esta misma falla podría hacer que la península de Baja California se desprende y se convierte en una enorme isla, ya que cada año la desplaza 4 a 5 centímetros hacia el noroeste. En segundo lugar, hablemos de los enjambres. ¿Qué es un enjambre? Un enjambre sísmico es una serie de temblores que se producen en una misma área en un periodo corto de tiempo. Y aquí es donde surge una de esas teorías en la que mucha gente habla de que esos movimientos sísmicos, todos esos terremotos, casualmente o no, nacen o parten de una zona muy conocida denominada como el Área 51. Y es que en Nevada se registraron más de una decena de temblores en un lapso muy corto de tiempo. Estamos hablando de alrededor de 17 temblores, 17 terremotos en menos de 24 horas. Eso, por supuesto, ha generado muchos titulares y mucha especulación, múltiples teorías, pero los expertos, o al menos alguna parte de ellos, dicen que los enjambres son eventos naturales y no necesariamente preceden a un gran sismo. A veces apenas son una liberación de energía localizada. En las redes sociales se han propuesto varias hipótesis que funcionan como relatos alternativos. Por ejemplo, que los temblores son producto de ensayos militares, de experimentos secretos, de armamento que mueve la corteza, o incluso que todos los sismos recientes provienen de un mismo punto o centro de control. En solo 24 horas, 17 terremotos, 17 movimientos de tierra, concentrados en un único punto del mapa, y no en cualquier lugar, amigos, sino en uno de los enclaves más secretos y más vigilados del mundo. La base militar conocida como Área 51. Esto está, como sabéis, en el desierto de Nevada, un lugar del que durante décadas se ha dicho de todo, desde pruebas de tecnología avanzada hasta, supuestamente, almacenamiento de restos de naves alienígenas. Y ahora la Tierra tiembla justamente ahí. Pero no una vez, ni dos, 17 veces en un solo día. ¿Qué es lo que está pasando? Nos lo avisaba recientemente una seguidora del canal durante el último directo que hice el sábado pasado. Y es que, efectivamente, me han notificado luego más seguidores. Han notado extrañas vibraciones como explosiones subterráneas. Y luego un sismo. Esto se registró a unos casi 70 kilómetros más o menos de la base militar del Área 51. Muchos diréis, bueno, es muy lejos
lejos, hay mucha distancia, sí, claro, pero no podemos hacer estimaciones exactas porque ignoramos lo que esta gente, lo que estos militares tienen de kilómetros de instalaciones subterráneas, ignoramos el recorrido por debajo del suelo. Por supuesto, estas narrativas tienen una potencia emocional muy significativa y explican lo inesperado y ofrecen responsables visibles, que eso es algo que nos encanta. Pero también hay que atender a lo que dicen los expertos, aunque muchas veces, por no decir un gran número de ellas, hay que poner en duda también lo que dicen los supuestos expertos, ya que, por desgracia, están controlados por todo el poder a nivel mundial. Los sismólogos distinguen entre eventos naturales y explosiones analizando las formas de onda, la profundidad del hipocentro y otros parámetros técnicos. La señal sísmica de un terremoto natural suele diferir claramente de la de una detonación o de vibraciones superficiales. Además, la hipótesis de que todos coinciden en un mismo punto choca con la distribución real de epicentros. Los sismos más relevantes de la semana se localizaron en diferentes regiones y en contextos tectónicos distintos. Como dicen algunos, la correlación no es casualidad. Lo relevante de estos terremotos es que ha ocurrido un primer terremoto a una profundidad de 20 kilómetros y ha disparado un segundo terremoto que ha sido justo a 5 kilómetros de separación en la horizontal, pero a 10 kilómetros en la vertical. O sea, estaba solo a 10 kilómetros de profundidad. Esto ya en sí mismo es una mala noticia, porque se van a superponer dos fenómenos destructivos en un mismo sitio. La intensidad máxima sísmica de los dos terremotos, el área que la intensidad máxima va a coincidir, y esto va a hacer que presente mucho daño. Podríamos pensar en un precursor, que fue el primero, el magnitud 7.2, y el segundo, el principal. Pero realmente, efectivamente, a pesar de ser el mismo plano de falla, no es una réplica, porque los dos tienen magnitudes semejantes, lo cual añade una complejidad añadida a lo que serían los límites de placa. Este terremoto se ha disparado en un límite de placa tectónica entre la placa del Caribe y la placa de Sudamérica. Los límites de placas tectónicas en la corteza terrestre son las zonas donde más se acumula la energía sísmica. Esto quiere decir que es donde más probable se pueden producir terremotos de magnitud superior a 7 y a 7,5, incluso mayor. Esta es una falla en desgarre. O sea, mientras que en la zona de México son terremotos que se producen en subducción, esto es un movimiento horizontal que se está produciendo. En este tipo de terremotos, en teoría, tienen un poquito menos de energía y suelen ser más difícil, por no decir imposible, que dispare un tsunami. Pero se habían producido en zonas sin daños. ¿Qué pasa ahora? Que si anteriormente se producían aquí, ahora se están produciendo aquí. Y aquí tenemos una zona densamente poblada. Esa es la diferencia. Aunque es un fenómeno muy inusual, aunque es un fenómeno realmente extraño y poco frecuente, muy poco frecuente, hay ciertos científicos que dicen que el terremoto de Lisboa de 1755 fue un terremoto igual que este, un terremoto doble. Porque la gente habla de que lo percibió durante minutos. Y todos sabemos que los terremotos los sientes durante segundos. En este caso, si juntas el primer terremoto, los 39 segundos, y el segundo terremoto, la gente te va a decir que lo ha sentido durante minutos. Y es un terremoto doble. De tal manera que es un fenómeno que ya se estaba estudiando antes, pero del que no había constancia instrumental. También es importante recordar otra cosa, y es que por muy avanzada que esté la ciencia moderna, no puede predecir con precisión el momento exacto, el lugar y la magnitud de un terremoto a corto plazo. Cuando la gente ve patrones o coincide un número inusual de eventos, la memoria colectiva tiende a encontrar una explicación simple y dramática. De hecho, el ser humano, y esto lo sabemos todos, sueña con el apocalipsis, ya sea el apocalipsis zombie, a través de terremotos o de un meteorito, etcétera, y más en la situación que vivimos actualmente, no solo en este país, sino en el mundo general. De hecho, hay un gran número de personas, hay un colectivo bastante significativo hablando de la llegada del Señor Jesucristo después de estos sucesos, como que pueda venirse el fin del mundo, una manifestación, digamos, divina. Seguro ya te enteraste, este 23 y 24 de junio se registraron varios sismos en diferentes partes del mundo como Japón, California y el Pacífico, y posiblemente los que más daño han causado fueron dos terremotos que tomaron lugar en Venezuela con magnitudes 7.2 y 7.5. Ahora, lo que se sabe hasta ahorita es que hay al menos 164 fallecidos confirmados, más de 900 personas heridas y Venezuela ha declarado estado de emergencia. Primero que nada, estas últimas horas me encuentro orando por mis hermanos venezolanos. Sé lo que es experimentar un terremoto de más de magnitud 7 y dejando a un lado lo peligroso que puede ser por edificios o estructuras que se pueden caer, es algo que da mucho pánico al darte cuenta lo pequeño y frágil que uno es ante un fenómeno natural tan fuerte y poderoso. Ahora,
he estado escuchando algunas de las conversaciones que están tomando lugar respecto a lo que pasó con esos terremotos y muchos se están haciendo la pregunta, ¿son estos terremotos una señal del juicio de Dios para la nación de Venezuela? Así que lo que quiero hacer es que quiero darte una respuesta a esa pregunta desde un punto de vista bíblico. Por un lado, es cierto que en la Biblia encontramos que en algunos casos Dios ha enviado fenómenos naturales como un acto de juicio sobre una nación rebelde en momentos específicos. La Biblia dice que Dios es lento para la ira, pero no dice que nunca se enoja, y por eso llama a toda nación a arrepentirse. Habiendo dicho eso, por otro lado, también es cierto que en Lucas 13, algunas personas llegan donde Jesús está para contarle acerca de una tragedia reciente. Y la pregunta implícita era, ¿será que esas personas eran más pecadoras y por eso Dios permitió que les ocurriera esa tragedia? Jesús después responde con un rotundo no. Luego Jesús menciona otra tragedia donde 18 personas murieron cuando la torre de Siloé se había desplomado sobre ellas y Jesús volvió a hacer la misma pregunta. ¿Creen que esas personas eran más culpables que los demás? A lo cual Jesús nuevamente respondió, no. A lo cual Jesús procede a decirles, ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Amigos, Jesús parece cambiar la pregunta y lo que Jesús dice es que la mejor pregunta no es ¿por qué pasó este suceso?, sino ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga como respuesta a este suceso? Querida Venezuela, Dios te ama, tanto que Jesús derramó primero su sangre en tu lugar. Y el llamado para tu preciosa nación es una de encontrar salvación, sanidad y restauración en Cristo. Segunda de Crónicas 7:14 lo dice de esta forma, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Escucha, la vida es frágil, la eternidad es larga, vuelve tu corazón a Él. Lo que veis aquí no es la gente, es una parte miserable de la gente. Son un lastre para la sociedad y son un lastre para ellos mismos. Mientras unos se juegan la vida entre escombros para rescatar a los demás, repartir comida y lo que haga falta, otros aprovechan el caos para robar. Y que nadie se confunda, en una catástrofe así, en situaciones como esta, no hay excusas, hay carácter. Unos sacan lo mejor del ser humano y otros lo peor. No es heroísmo contra delito, es humanidad contra miseria. Y es que cuando se cae un país queda claro, muy claro, quién construye y quién pudre. Y en este momento me gustaría preguntarte a ti, ¿qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que piensas? ¿Crees que es casualidad? ¿Crees que es casualidad que todos estos sucesos, todos estos eventos supuestamente naturales hayan coincidido en lugar y tiempo? ¿O crees que, como manejan estas múltiples teorías conspiranoicas, tenga un trasfondo, una realidad muchísimo más preocupante, por decirlo de alguna manera? Sea como sea, y aunque no sirva de mucho, por no decir que no sirve de nada, me gustaría mandar un saludo y mucha fuerza a toda la gente de Venezuela y el resto de zonas afectadas. Y no solo a los que estáis allí, sino por supuesto a la gente que, por desgracia, estáis muy lejos de vuestro país, para poder ayudar o asistir a todas las personas afectadas y por supuesto a las que, por desgracia, han perdido la vida. Os mando un beso, un abrazo, viva España y viva Venezuela.